Dicen que la odontología es una de las carreras más exigentes, pero también una de las más rentables. ¿Será verdad o es solo un mito? Hoy nos acompañan 3 estudiantes de odontología de último curso, listos para dar el salto al mundo real y enfrentarse a la cruda realidad. Tenemos muchas preguntas en el aire. ¿Es todo como lo pintaban en la universidad? ¿Están realmente preparados? ¿Hay demasiado dentista en la calle? ¿Es la odontología un negocio antes que una vocación? Hoy hablaremos de todos estos temas y, por supuesto, sin anestesia. Esto es Incisivos y Canallas. Comenzamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Elías, Nasim, Juanma. Un pedazo de placer tener gente joven, sabia nueva. Estamos ya un poco cansados de gente mayor, CEOs, grandes dentistas. Vamos a hablar con los que tenéis el futuro en la mano, ¿vale? Os cuento, normalmente arrancamos con 10 preguntas cortas. Tenemos 3 invitados. Vamos a hacer un carrusel, ¿vale? Y así resulta un poco dinámico. Lo que sí os tenéis que jugar a piedra, papel o tijeras, ¿quién empieza? Venga, el destino empieza. Empieza Juanma. Oh, esto está repartido. Venga, vamos allá. Juanma, si tuvieras que describir la carrera de odontólogo en una palabra, ¿cuál sería? Esfuerzo. Así, ¿el peor consejo que te han dado a la facultad? Pues le diría no hacer ningún máster cuando termine la carrera. Ok. Bueno, Elías, ¿qué es lo más raro que te has encontrado en la boca de un paciente? Da igual, ficticio, real, en la facultad, de verdad, en prácticas. Una lenteja. Terminada. Juanma, la cuarta. Dime. ¿Qué tema de examen te haría pasarlas como que hay ahora mismo? ¿No? Por tiene que pensármelo. El de tumores X diluviado. Terrible. No he puesto una mil. Nasim, ¿con qué famoso te gustaría practicar una extracción de muela y sin anestesia? Pablo Moto. Muy bien. Elías, oye, si pudieras borrar una materia de la carrera, de estas que te se ha acabado la carrera y esta no quería haberlo hecho. ¿Puff? ¿Tantas? Pero te voy a decir... Cirugía 2. Ok. Oye, Juanma, ¿qué es lo primero que vas a hacer con tu primer sueldo de odontólogo? Pero ya licenciado, o sea, ya puesto Sí, en carrera. Qué buena pregunta es. Yo creo que un viaje con esta gente. Qué bueno. Oye, ¿qué es lo que más te asusta de empezar a ejercer? No saber enfrentar algún caso que venga a la clínica. Si pudieras hacer una especialidad sin preocuparte del coste, del dinero, bien free, ¿qué harías? Cirugía. Ok. Y ya la última, que esta es muy buena y os la voy a hacer a las 3. Vale. ¿Odontología es vocación o es negocio? Oh. Yo creo que tiene un poco de las dos cosas. Hay mucha gente que lo enfoca porque quiere hacer algo con lo cual puede vivir muy bien y ganar mucho dinero, pero también pienso que esa gente luego no llega a nada porque te tiene que gustar para hacerlo bien. Y una vez haga las cosas bien, el dinero viene solo. Pero si lo haces enfocado en ganar dinero y verlo como una empresa, al final tú tratas con personas y no con productos, por así decirlo. Correcto. Pues te voy a cambiar un poco la pregunta a ti. ¿Se puede ser buen odontólogo sin vocación? Yo creo que sí. Porque en mi caso yo no entré con vocación, o sea, yo no soñaba con ser odontólogo de pequeño. Yo tampoco. Pero confiaba en que a medida que estuviese cursando la carrera me fuera gustando, que es lo que ha pasado. Si me dices ya estás trabajando y que no te guste lo que estés haciendo, otra cosa sería. Entonces ahí sí que no creo que... O sea, si estás ejerciendo la profesión y no te gusta irte cada día a la clínica, no te gusta lo que estás haciendo, no creo que pueda ser buen profesional. Ok. Oye, vamos a pasar a un bloque ya se han acabado las preguntas cortas, ya vamos a la chicha. Que empieza, bueno, se titula ¿Por qué demonios estudiasteis odontología? O sea, por darle un poco por enlazar un poco hacia donde vamos a llegar. Yo os voy a hacer las preguntas, hablad, debatir, tratando como queráis, porque esto Vale, la idea es sí. que sea dinámico, ¿vale? ¿Habéis pensado en algún momento en la carrera en qué lío me he metido? ¿O qué hago yo haciendo eso? Mucha verde, ¿eh? Bastante. Este he tenido crisis de dejarla, yo no, pero... Además creo que fue en tercero. El tercero fue la primera. Que me dijo, vino un día a casa, pues quién está más en casa casi que yo, y me dijo una vez, vamos, estoy pensando en dejar la carrera. Está muy bien tercero, que al final te queda, es verdad que primero, segundo y tercero son duros, te queda cuarto, que es más duro todavía, pero luego quinto ya no. Entonces era como, tío, te queda un año y medio, no
Y yo te dije, no lo dejes ahora, que aunque no te acabe de gustar, por lo menos termínala. Y yo creo que al final todos hemos tenido, en mayor o menor nivel, alguna duda con la carrera. Sí, yo creo que el que más ahí soy yo de lejos, el que más duda tenía de salir, ¿no? Pero porque yo soy justo el que no respondía a la pregunta de vocación o no, pero yo creo que soy el que menos se metió por vocación. Es verdad que ya en quinto pues te tiene que gustar algo, porque si no, lo que dijo Nassim. Pero sí es verdad que, claro, primero y segundo la carrera empieza siendo muy general, un poquito como cualquiera de salud, entonces dije, bueno, bien, que si bioquímica, que si biología, que si histología. Pero claro, y el tercero te metes full en lo que son dientes y boca. Y dije, yo en verdad no sé si esto es lo que me gusta a mí, como para estar aquí tanto tiempo y cuando salgan más tiempo todavía. Pero sí, es verdad lo que dice Juanma y al final yo me metí un poco en la carrera por descarte, siempre digo lo mismo, me metí un poquito por descarte, terminé bachillerato de salud, no quería hacer medicina, me parecía mucho más, no voy a decir difícil, pero sí largo, seguro. Y, y nada, empecé a tachar de la lista, me quedé con nutrición y odontología. Todo lo que escuchaba de nutrición era que irónicamente no daba para comer, entonces me fui a odontología y nada. He tenido muchos altibajos, pero al final sí se me acaba cogiendo cariño y aunque digo abiertamente que no es mi pasión de la vida, sí me gusta y sí me paso un buen rato realmente trabajando. Ok. Oye, ¿y ¿habéis coincidido en la carrera con gente que lo ha dejado? Sí. El primer año me acuerdo que varios compañeros se cambiaron a medicina. Sí, en primero hay mucha gente, como un 10%, por decir un número, Sí. que no, yo es que quería medicina, algunos se quedan y otros sí logran irse. Y a otros que no les gustó nada y lo dejaron y ya está. Ya voy a ir contigo, Elías. Ya que me has dicho que eres el que más crisis existencial en la Sí, carrera has de los tenido. tres, sí. Esto es muy metafísico, pero al final, ¿qué peso tienen tus compañeros, tu entorno en decir no lo dejo? Es decir, si no hubieras tenido el entorno que tenías, Esa es una pregunta muy buena porque además, justo, y no porque estén ellos delante, he tenido un entorno muy bueno y que me ayuda mucho y que, no sé, ha sido una gran parte de que yo haya llegado donde he llegado, ha sido por el entorno, por ellos, por estudiamos juntos, nos apoyamos juntos y de lo cómodo realmente que estoy en la facultad, decir, es que, o sea, sí, no pudiera estudiar otra cosa que realmente tampoco, quitándolo de interpretación y etc., no hay nada que realmente diga, sí, es que me quiero ir a lo mejor nutrición realmente, aunque no hubiese comido un duro, era mi pasión, pero es que tampoco, y digo, realmente voy a dejar aquí, estoy muy cómodo en la facultad, sé cómo moverme, sé cómo avanzar, ¿me vale la pena dejarlo? Pues no, el entorno sí ha sido muy importante, en definitiva. oye, ¿qué creencias teníais sobre la odontología que ya no tenéis porque os habéis dado cuenta que no son así? Es que esas ideas de primero de odontología, dijo, yo creo que esto, o me han dicho, conozco, y luego resulta que pasa un año, ya vais a tercero, ya vais a cuarto, fugáis quinto, y dices, ostras, esto no era como decías. Pues yo podría decirte que yo antes pensaba que los dentistas trabajaban muy poco. Yo pensaba de verdad, digo, esta gente trabajando 2 días a la semana. Con eso no le echan en mes. Pero qué va. O sea, para empezar la carrera es mucho más difícil de lo que parece. Te exigen un montón. O sea, en cuanto a presencialidad, a resultados en exámenes, a saber hacer las prácticas. Porque aquí ocurre que si no vienes y haces lo demás bien, suspende. Si apruebas el examen, pero tampoco haces lo demás, también puedes suspender por no venir a clase o por no tener las prácticas. Entonces, tienes que hacerlo todo durante la carrera. Y luego, una vez has terminado y trabajas, hay tantas cosas por hacer y por seguir aprendiendo. Y al final, en una clínica hay un montón de horas de trabajo detrás. Y más aún si la clínica es suya. Así, esta es para los tres. Si, como me habéis dicho que vocacionalmente ninguno ha ido al 100% a la facultad, si no hubiera sido odontología, ¿qué carrera habríais hecho? Como la pregunta de antes, de feel free, bueno, puedo hacer la que quiera. Yo me quería meter al principio vocacionalmente, como quien dice, en fisioterapia y CAFI, porque yo decía así, lo que más me gusta entrenar, o sea, el deporte lo hago como hobby, pero digo, es algo que me gusta. Y la fisioterapia porque simplemente, no sé, estaba acostumbrado a hacerle masaje a mi padre, como que me gustaba. Y digo, mira, dos cosas que me gustan, pero al final se me fue, más que se me fue, se me fueron quitando la idea de la cabeza. Ok. Profesores, mi padre, entonces Yo lo tengo claro. Desde yo hubiese hecho interpretación, seguro. Ok. Luego hablaremos de la vena artística, que también tiene su enjundia. Yo no sabía qué iba a hacer. De hecho, también me pensé fisioterapia, me parecía que la carrera me parecía divertida y luego
el día a día de un fisio, que no soy fisio ni sé lo que hacen, pero pensaba que estaría bien, que no quedaba para comer y que estaba guay, pero no tenía ni idea de qué hacer. Y esa era pues una frustración para mí. Yo acababa de hacer la selectividad, no tenía ni idea de qué hacer. O sea, para mí, yo soy muy indeciso, para mí, tener que elegir a tan temprana edad, por así decirlo, qué vas a hacer el resto de tu vida, a mí me parece una decisión en la que no estás preparado en muchos casos No. para decir, mira, estoy seguro de que los 50 años que me quedan de vida quiero pasármelo haciendo eso. Entonces no había nada que yo dijese esto. Y por suerte tengo a mi padre que me dijo, oye, haz eso, que te va a ir bien, no sé qué. Y yo me dejé guiar por él. El primer salto al vacío, ¿no? Sí, fue, Que decidir, fue así. Y pero- una vez que lo decidí, porque no me dio la nota, y me decidí tanto que hice hasta un grado superior, me vine aquí a Madrid, o sea, ya se me metió entre ceja y ceja y ya para adelante. Genial. Oye, para acabar este tema de por qué hicisteis odontología y ya enfocándonos en la uni, dos mitos. Uno es que en la facultad de odontología se liga mucho. Bueno, hay tiempo para todo. Es que hay muchas mujeres más que hombres. Eso es un mito. Bueno, es un mito que los que no hemos pasado por la facultad de odontología oímos a menudo. Es verdad que estamos hablando de un sector en el que el 78% son mujeres, por igual. Ya, si es que por pura matemática, al final somos 6, 7. Que tampoco tiene mucho para elegir. Claro, no tiene mucho para elegir. O es él o soy yo. O sea, no es más. Ok. Oye, ¿y las fiestas en la facultad? Pues bien, Bien, bien. sí. ¿Mantienen el nivel? Nos han dicho que antes eran mejores. Eso es lo que yo Eso también se rumorea. Que antes era mucho más... Había mucho menos control, vamos a decir. Seguramente. Ok. Oye, vamos a dar ya el saltito al final de la carrera, ese momento en el que se acaba la cola y un segundo salto al vacío. Sí, la verdad. Vale. ¿Qué se siente estando a punto de terminar la carrera? ¿Es emoción? ¿Es miedo? ¿Es yuyu, como dice mi hijo? ¿Es...? Yo te diría que es estrés, porque realmente yo creo que todavía ninguno estamos hechos a la idea de que vamos a salir en un par de meses y ya podremos trabajar, porque tenemos tantas cosas que gestionar todavía y tantas, que si el TPG, que si las prácticas. A mí no me ha dado tiempo todavía ponerme a pensar en voy a terminar ahora. Eso es correcto. Yo creo que hasta que no estemos ya realmente terminados, graduándonos y con nuestro diploma, no nos vamos a poner a pensar realmente en... Yo sí que lo he pensado, pero o sea, me hago cierta idea, pero no tengo, no sé qué voy a hacer. O sea, no sé si quiero coger experiencia aquí en Madrid, si me quiero ir a otro lado, si quiero hacer un máster nada más a acabar, si lo quiero hacer dentro de un año, de dos. O sea, como tienes un abanico tan amplio de cosas que hacer, que al final es difícil elegir una sola opción. Entonces, pues, no sé, además como a cada persona a la que le pregunto me dice una cosa diferente. Esa era otra de las preguntas que venían a continuación, que era, vale, acabáis la carrera y como todo el mundo nos gusta opinar de todo el mundo damos consejos. Entiendo que sabréis discernir quién nos da buenos consejos o quién no. Sí. Pero sí es verdad que habrá gente que os dirá, joder, pues ir a hacer una especialidad a no sé dónde, o vete a Sí. Wisconsin a hacer no sé qué, o ábrete tu clínica, o abre... ¿Cómo os evadís de todo eso? O sea, ¿cómo sois capaces de sesgar de tanta información, de tantas cosas, tantas opciones que te llenan? De que, mira, yo tengo las cosas claras. Yo o me quiero formar más, o no quiero decidir todavía, que es lo que decías tú. Mira, ya acabo el fin de grado, hago y ya me pondré a pensar. ¿No es como un volcán de información que os llega en ese último año de carrera? Bastante, la verdad. Yo creo que va muy de la mano con lo que dijiste antes de saber discernir quién te da el consejo. A veces hasta incluso es un familiar que lo puedes querer mucho, pero realmente sabes que no tiene puta idea de lo que el consejo que te está dando, que te lo está dando con la mejor voluntad, pero no sabe. Saber discernir, sobre todo a lo mejor que te lo diga alguien que lo tienes como referencia, y en este caso en el sector de la odontología, pues lo tendrás más en cuenta. Y yo por lo menos sí es verdad que, de nuevo digo al entorno, que tengo bastante en cuenta, más de lo que yo creo, lo que opinen ellos, más gente, pero ellos incluidos, de qué hacer o qué no hacer. Oye, si pudierais volver al primer año de carrera, ¿qué haríais diferente? Ahora es que mi primer año fue, bueno, y el de todo, supongo. El primer año fue una... Fue una vez que fue el nos COVID. cogió en COVID, era todo online, no conocimos a nadie, yo a él no lo conocía, a Nassim sí, porque estaba en mi grupo de práctica, pero yo, por ejemplo, yo pues, es lo más particular, estoy casi en Madrid, yo me cansé de estar aquí en Madrid, que no hacía nada, porque estaba en un piso con gente que no conocía, y estaba todo el día en el piso, porque era tema COVID, estaba todo cerrado, la universidad no se iba, y yo estaba aquí sin hacer nada y me aburría un montón.
y acabé el segundo cuatrimestre dejando el piso y lo que me ahorraba de alquiler me lo gastaba en AVE y venía todos los jueves, iba y venía porque no aguantaba. O sea, aquí un año entero estaba encerrado prácticamente. Entonces, del primer año podría cambiar tantas cosas porque es que no hicimos nada. Completamente. Pero si contamos el segundo como el primero, yo lo único que diría, salir más, porque yo he salido mucho y es verdad que ese año me descolgué un poco más. Yo lo que miré es haber salido más ese año. Segundo fue Haber salido el mejor todas. año de la carrera. Más vida universitaria. Para mí fue el mejor año de la Para carrera. ellos fue todo. Ellos no cambiarían nada y tú has salido un poco más, ¿no? Con ellos, claro, sí. El ego del odontólogo. ¿Ese os lo enseñan o viene de serie? Porque a todos, y os lo digo, porque a todos los entrevistados en el podcast les he preguntado si en el dental hay mucho ego y el 100% de las respuestas ha sido que sí. Claro que sí. Nosotros llevamos trabajando ya muchísimos años. Es verdad que hemos conocido gente de todo, porque es muy complejo. Pero algo queda. Eso Está expuesto a él desde que entras en la carrera. Sí. De hecho, te abofetean con el ego. Entras y la carta de presentación es un bofetón de ego de otra persona. Entonces, no sé, espero separarme. Siempre todos tenemos un ego, está claro. Y si eres graduado en X cosa y además, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que hay una palabra que le da tanto peso y es que tienen doctor. Le da tanto peso a ese ego, entonces yo creo que hay que saber manejarlo. Sí. O sea, los tres tenemos ganas de que nos llamen doctor Álvarez. Evidentemente te sube el ego. Pero espero y quiero y creo que sabré discernir entre tener ego de tal y ser un capillo. Sí. A mí me ha pasado. Cuéntalo tú. A mí me ha pasado alguna vez de que a lo mejor algún profesor me está hablando de tú a tú y yo contestarle hablándole de tú a tú y corregirme, levantarme el dedo y decirme. Yo creo que le dije, te fui a buscar y levantarme el dedo y decirme, le fui a buscar. Y es que te quedas así, no sabes ni qué decirle. Sí, yo creo que ese ego se lo trabajan, ¿no? Porque desde luego de la carrera no sales con ego. Por lo menos nosotros, ego cero. De hecho sale todo al contrario, o sea, sales diciendo, no tengo idea de nada. O sea, tengo que preguntarle todo a todo el mundo. Y es lo que yo siento con la pregunta que habías dicho antes de qué pretendes hacer cuando salgas, que puedes decir algo de miedo porque no sabes realmente si vas a poder tratar y satisfacer a todos los pacientes que te van a venir a la clínica, que seguramente sea un no. Entonces, yo creo que el ego lo vas consiguiendo a medida que ya. vas escalando, digamos, en conocimiento y en poder y en relaciones, pues te vas creyendo un poquito más de lo que realmente es. Oye, una pregunta, y esta sí que quiero que seáis killers en la respuesta, ¿vale? Porque nosotros tocamos mucho, desde Dental, tocamos mucho la parte de gestión de clínica, la parte de cómo se gestiona una clínica, el paciente, la comunicación con el paciente, el marketing, la empatía, la ausencia de ego, todas estas cosas. ¿Vosotros creéis que en la facultad os preparan para tratar con el paciente? Y cuando hablo para tratar con el paciente, hablo con la persona, no con la boca del paciente. Me parece que no. O sea, sabemos hacer cosas, pero lo hemos hablado antes de la comida. A veces nos falta el saber transmitirle cierto procedimiento con, bueno, pues, con facilidad, claro, que no sean con palabras técnicas o entenderlo. No sé, tuvimos una asignatura en primero que era de psicología, pero nunca más hemos vuelto a hablar de cómo se siente el paciente o qué puede No, mejorar. entre poco y nada a día de hoy de eso. Yo creo que depende un poco del profesor que te toque en clínica, cómo él trata al paciente y cómo te obligue, entre comillas, a tratar al paciente. Pues sí, aprendes más o menos. Pero sí hay profesores que se ciñen directamente, abre la boca. A lo mejor son unas máquinas, diagnostican, tratan y todo perfecto, pero no se han fijado en cómo se siente el paciente. Y muchos otros profesores, pues sí se... Y al final se es muy preocupan por él. importante cómo hablas con el paciente, cómo te comunicas con él, no sé, la empatía que tienes que sentir hacia esa persona, porque al final es una persona y te viene con problemas que a lo mejor para ti no es un problema, pero a él le marca la vida. Y voy a seguir con las preguntas estas de apretar, ¿eh? Yo coincido con todo lo que habéis dicho. Ahora viene la segunda parte de esto. ¿Vosotros creéis que el doctor, si la clínica suya trata al paciente de otra manera? Sí. Sí. Tienes que tener más cuidado. Un doctor que si la clínica es mía, yo voy a tener más educación. Educación yo creo que todos tienen cierto nivel de educación parecido, pero sí que tendré mucho más cuidado, intentaré satisfacer mucho más al paciente porque sé que cualquier cosa, una reseña mala, repercute en la clínica, repercute en la gente que yo tenga trabajando conmigo.
Pero al final un doctor, si nosotros estamos trabajando en una clínica de otra persona o estamos en una franquicia, evidentemente el trato por nuestra parte sería bueno, pero es como en la facultad, que nos despreocupamos un poco por si existe algún tipo de problema con el paciente, porque decimos, bueno, esto al final repercute a quien repercute. Que indirectamente nos puede afectar, pero no de la misma forma. Oye, ya para cerrar este bloque de la uni, ¿qué habilidad creéis que os deberían haber inculcado y que no os han inculcado? Que a lo mejor tú mañana montas una clínica y no sabes ni por dónde empezar. O sea, tú sabes, eso en el gabinete y en el sillón, prácticamente casi cualquier cosa, ¿vale? En teoría. Pero a la hora de montar una clínica no sabes ni por dónde empezar. O sea, sabes que hay que pedir unos papeles, que hay que no sé qué, pero Sí, poco más. sí, toda esa parte burocrática y legal. Y también entiendo que a lo mejor sí se escapa de sus manos, pero un poco la parte de marketing Ya. también no tenemos ni idea. Que, si no- Yo llego a que me digan qué tengo que hacer y hacerlo. Hasta ahí, a día de hoy. Es lo que, lo que sé. Ok. Vale. En el marketing hablaremos luego por esa figura de los doctores influencers que hay ahora, que es muy curiosa y de la que tenemos oportunidad de hablar. Vale. Oye, saltamos ya habéis sacado la carrera, habéis hecho fin de grado, todo fantástico tal, y saltáis al mundo laboral. ¿Qué os mueve? ¿Os mueve trabajar en una consulta de bien conocidos? ¿Os mueve montar vuestra propia clínica? ¿Os mueve, yo qué sé, hacer odontología para Medicus Mundi? No sé, ¿Qué me gustaría o qué creo que voy a hacer? las dos cosas. A ver, yo creo. Creo y me gustaría empezar trabajando para alguien, porque al final no es lo mismo estar siempre en una facultad rodeado de compañeros tuyos y de profesores que, ante cualquier situación que no sepa resolver, que estoy seguro que va a haber muchísimas, no sabe. Uno pues le pregunta a él, le preguntan así, oye, ¿esto cómo era? Entonces, creo y me gustaría empezar trabajando para alguien que me pudiese ayudar en esos aspectos, para terminar como de formarme ya fuera de la universidad y lo que es el día a día. Y al final creo que es lo que voy a tener que hacer, aparte de que es lo que quiero, porque yo no tengo una clínica y hasta que no sé si la montaré o no, hasta ese día pues habrá que trabajar para alguien. Yo en mi caso espero, y creo que eso que va a pasar es que yo lo había dicho antes, quiero alargar la etapa de estudiante un poco más todavía, entonces yo tengo pensado hacer un máster primero de implantoprótesis y ya combinarlo con trabajo, o sea, ir trabajando a la vez que estoy estudiando y ya luego finalmente meterme en un máster de cirugía, porque el objetivo final es llegar a ser cirujano, pero antes tanto por tema económico como por tema de formación, porque creo que en la carrera aprendemos muy poco de prótesis y de implante. Quiero formarme en ese ámbito mientras estoy trabajando y ya luego poder meterme de lleno en la cirugía. Yo pienso un poquito igual. Me gustaría empezar trabajando para alguien y en cosas fáciles. O sea, ir cogiendo un poquito de contacto y... Cero marrones. Sí, cero marrones. Y es lo que decía Juan, alguien detrás que no dé la cara por mí, pero que sí me ayude y tal, e ir poco a poco metiéndome en el mundo, pero nada de golpe. De hecho, la idea de montar una clínica que puede parecer muy bonita o muy rentable, yo pienso en el estrés que lleva a estar tú todo el rato pendiente no quiero ahora mismo, a lo mejor en 20, 15 años, pues, pero ahora mismo meterme en ese estrés. Mucha gente ya tiene una clínica y por tal de salir de su clínica y ver otras caras o otros sitios, trabaja a lo mejor un martes en otra clínica que no suya, aunque gane menos dinero o aunque le guste menos, únicamente por estar con otras personas. Y pero te digo, imagínate montar una clínica el día que sales hasta el día que te jubiles. Entonces tiene que ser un poco monótono. Oye, una pregunta, igual era de la sección anterior, pero me cuadra ahora. ¿Un odontólogo deja de formarse en algún momento? Nada, en cosas así es formación continua, además con X avance tecnológico, X avance en investigación. No, Iván de llegar viendo las técnicas, como hombre, dos veces al día. todos los días hay cosas nuevas. En cada congreso que nosotros hemos ido, por suerte, a un montón. Hay cosas que nadie ha visto, cosas que son nuevas que se acaban de inventar. Y es lo que ha dicho Lía, si te quedas atrás, o sea, tú tienes que ir a... Si te estancas, quedas por detrás de la competencia y al final no te va a salir rentable. O sea, el mundo el mundo laboral te va a obligar a que te formes. O sea, aunque tú digas yo soy tradicional y
Porque tenemos profesores que ya tú lo ves y dices, está para jubilarse, pero maneja de técnicas maneja técnicas digitales que tú dices, no sabe encender un PowerPoint. O sea, entonces han sido obligados, por así decirlo, a formarse en ese sistema. Entonces intuimos que a nosotros nos va a tocar igual. Sí, que el mercado te acaba poniendo en su sitio. Vale. Oye, ¿es un mito eso de que los primeros años en los que un odontólogo ejerce trabaja muchas horas? ¿Que trabaja muchas horas? Sí, yo sé que es verdad. Sí, es verdad. Yo sé que es verdad. Y sé que en Madrid, por ejemplo, está muy difícil encontrar trabajo. O sea, ahora mismo hay un montón de dentistas y nada, y aquí se acaba de salir, bueno, pues al final te comes los marrones de los que llevan trabajando allí más tiempo y echan muchas horas. Porque aquí bailar con ya el cómo encontrar ese primer trabajo, da igual, ¿eh? En Sí. el tipo de trabajo que sea dentro de una clínica, ¿cómo de complicado es si uno no tiene o padrinos o mucho dinero? O digo mucho dinero en el sentido de decir, me monto mi clínica y me da un poco igual que vaya bien o que vaya mal. Si no estamos en una situación de esas, que entiendo que es el 90 y pico % de la situación de los, no sé si son 4.000 odontólogos al año o 2.000, no sé cuántos os licenciáis al año, es una barbaridad. De 2.000, no sé, Nuestras 70, 80. creo que eran, la cifra en España creo que eran 2.800, creo recordar, ¿eh? Pero claro, al año. Estamos hablando de que eso se incorpora al mercado laboral. ¿Cómo de fácil es decir, joder, consigo un buen trabajo, entendiendo buen trabajo, está pagado normal, ¿no? Hablamos de sin tener... Me parece complicado. O sea, acabas de salir, te vas con una mano delante, otra detrás, buscar trabajo. También depende de la zona. Aquí en Madrid, ¿qué pasa? Que como es capital, y es lo que estábamos hablando antes, solo en esta calle hay como 3 clínicas, pero si te vas al centro hay una en cada esquina. Entonces hay competencia y ser general, todos son generales por el mismo tema, porque salen todos los años esa cantidad tan grande. ¿Verdad? Si te vas a un pueblo un poquito más afuera de Madrid o a tu pueblo de donde sea, puedes tener más posibilidad de trabajar en una clínica privada y poder tener un poquito mejor calidad de vida. Pero eso también implica que te lleves trabajo a tu casa porque no manejas de lo mismo de antes. No tienes tanta formación que vas a tener que lo bien que trabajes en la clínica te lo vas a tener que llevar a tu casa para seguir sabiendo cómo manejar las situaciones que puedas tener al día siguiente. Entonces yo creo que es un poco estresante también. Oye, ¿la odontología está saturada? Pero no te sé responder a esa pregunta. A mí me han dicho que hay muchos cirujanos. Hacen falta endodoncistas generales. Ahora mismo todo el mundo, hay como una sobreespecialización. Todo el mundo tiene especialización en algo. Hay mucha gente que acaba, hace un máster de lo que sea, de cirugía como tú dices, y acaba el máster y solo que es de cirugía. Y nunca ha sido general. Hay mucha gente que lo hace así. Tanto que lo que más falta hacer ahora son endodoncistas generales. Me encanta que me digas eso, porque realmente sobre eso había una pregunta, que era si tiene sentido no haber pasado por ese estadio de generalista, mal entendido, porque hasta donde yo sé las especialidades siguen sin estar reconocidas en este país, por lo cual todos sois Pero generalistas. la gente que se ha gastado un dinero en un máster Correcto. dice, mira, yo he pagado 70.000 euros por este máster, yo no voy a hacer ninguna obturación. Pero eso no puede inducir al ego del que hablábamos antes. Sí, claro. Sí, Es decir, yo no he pasado, yo no he visto, o no he hecho obturaciones, o no he hecho... O yo no sé, sí, seguro que más de algún cirujano ha visto que no han puesto una obturación hecho y esto no lo hago. Sí, segurísimo. Ya hablando de especialidad, no especialidad, ¿por qué crees que hay tanta diferencia salarial o tanta brecha entre la remuneración de un odontólogo generalista, ya bien con especialidad, y la hay, ¿eh? Yo no sé qué os consta a vosotros, pero las cifras dicen que hay una brecha bastante importante. ¿Creéis que lo justifica lo que tocan en boca? La dificultad de lo que hacen y la formación o los años que te han llevado a adquirir ese conocimiento, yo creo. Pues claro, para ser cirujano, por ejemplo, o sea, si te metes en un máster privado, puedes salir de la carrera y meterte directamente. Hay otros máster que sobre todo cirugía, no te permiten entrar si no llevas ya un año por lo menos de trabajo en la calle, que tengas ya mano, que hagas un poco de mérito. Te piden tantos requisitos que no es tan fácil llegar ahí y mucho menos fácil terminar el máster en los 3 años que son. Entonces, como que el conocimiento que adquieres y la dificultad de lo que estás haciendo hace que sea un trabajo más remunerado y se entiende, por así decirlo. Ya estamos currando, habéis pasado por vuestro primer curro en este storytelling guy que nos estamos trabajando. ¿En algún momento os habéis planteado
salir, cuando digo salir fuera me refiero a otro país para conocer ya no solo técnicas, que entiendo que también, o a nivel ontológico, sino para tener la experiencia de decir, joder, quiero saber cómo es trabajar. Sí, yo lo he pensado bastante. Yo lo he pensado en algún momento. Yo también, sobre todo, yo por lo menos, sí es verdad que a lo mejor está feo decirlo, pero el tema económico es lo que... Es verdad que solo hablo de lo que me han dicho, porque no tengo constancia ni me he puesto a buscar en profundidad, pero sí es verdad que dicen que si te vas un poquito más al norte, que si Francia, Holanda, Alemania, pues vas a ganar mucho más haciendo lo mismo. Bueno, pues yo creo que todo el mundo quiere ganar más haciendo menos, entonces sí lo he pensado, eh, pero por ahora está un poquito aparcada la idea, aparcada más no descartada. Ok. Yo igual. Y más que nada, yo cuando pienso en irme fuera, no pienso tanto en cómo sería el trabajar ahí, o sea, no pienso en quiero ir a Francia por aprender nuevas técnicas, sino pienso en ir a Francia para conocer el país, más que nada por la experiencia que es ir, la experiencia de conocer un país nuevo y poder vivir en él durante una época que tú sabes que va a ser una época corta en principio. A lo mejor te enamoras del sitio y te encanta y dices, bueno, pues, ¿qué ha pasado? Que hemos conocido a dentistas que ya llevan 30 años fuera y que fueron por lo mismo, de decir, voy a ir un año a probar qué tal y les ha gustado tanto que han dicho, pues aquí nos quedamos. Entonces, mi idea, cuando me he pensado en hacerlo, es por eso, no por innovar en la labor, ¿sabes? Yo sí que me lo he planteado, pero me gustaría no tener que hacerlo. Porque cada vez que viajo a algún sitio me di cuenta de lo bien que se iba aquí. Y no me gustaría tener que verme forzado a irme de España, básicamente. Oye, ¿por qué creéis que la odontología es mucho más cara, muy cerca de aquí? Tú hablabas antes de Francia, Holanda, Italia, Gran Bretaña, Reino Unido. La odontología es mucho más cara que en España. ¿Por qué creéis que pasa eso? Y voy a hacer una segunda pregunta. ¿De eso se habla en la carrera? Muy, muy poco. De hecho, si de algo me he dado cuenta, es que los profesores en general no sacan nunca el tema. O sea, se ciñen única y exclusivamente a salud oral, boca, dientes, todo. Nunca sale el tema de aquí a lo mejor ganas más, aquí a lo mejor ganas menos, con esto ganas más. Es como un poco, y diría incluso un poco tabú, por lo menos en la facultad, ese tema. Entiendo que conocéis gente que ha montado su propia clínica. Igual más mayores o no, que tengáis cercanos, eso. Si tuvierais que describir esa aventura de abrir una clínica, en base a lo que conozcáis, de casos que conozcáis, Sí. ¿cómo me la contaríais? Es decir, ¿me contaríais como una experiencia positiva? ¿Lo contaríais como un riesgo? ¿Lo contaríais como un esquiar fuera pista? Habitualmente el que puede permitirse abrirse una clínica, entiendo yo que no le está suponiendo un gran riesgo porque suele ser gente que tiene el dinero suficiente como para poder tomar ese riesgo. Es decir, No siempre. no es alguien, o sea, me refiero en general a alguien que recién ha salido de la carrera y lleva trabajando 1 o 2 años. Si te puedes permitir el lujo con 1 o 2 años te abres una clínica porque has tenido la facilidad de que tus padres te lo han dado hecho, por así decirlo. Entonces, no creo que sea lo mismo que el que intenta abrirse un negocio después de estar trabajando 30 años, como es Yo una persona pienso, normal. yo pienso que es algo más a lo que te fuerzan. No siempre, claro. Pero si tú no encuentras trabajo o no encuentras trabajo al menos de lo que quieres, o en la calidad que quieres o lo que sea, dices, mira, no encuentro lo que quiero ni donde quiero, pues lo voy a montar yo. O sea, muchas veces creo que es más necesidad que otra cosa. Luego hay mucha gente que le gusta tener algo propio, en plan, esa clínica es mía, tengo algo, pues como una inversión, por así decirlo. Y hay gente que le gusta, pues nada, pues no arriesgarse en ese sentido. Yo no sé si voy a querer montarlo o no, la verdad. Mucha gente me ha dicho que es muy cómodo trabajar para los demás, no preocuparse ni de stock, ni de problemas con pacientes, con el propio personal. Y al final sí que es más cómodo. Pero no sé, también es bonito decir esto es mío y es como mi proyecto. No sé. ¿Da vértigo pensar en abrir una clínica? Ahora mismo, sí, más que vértigo, a mí me da, no sé si pereza es la palabra correcta, a lo mejor suena un poco de desgana, pero sí, me parece mucho trabajo y responsabilidad para como, por lo menos estoy enfocando mi vida yo a día de hoy. Parece, sí. Dice que quiere tener cierta formación o por lo menos tener a alguien de guía, de referencia para tú decir, o sea,
creo que es algo muy difícil que tú puedas hacer a ciegas. Si puedes montar una clínica sin tener ni idea de nada y sin... Porque Claro, sin haber trabajado para nadie que te haya enseñado cómo se gestiona todo lo que hay que gestionar, lanzarte al vacío, como tú dices, de venga, voy a montar mañana una clínica. Y yo no sabía por dónde empezar. Claro, y de dientes sabemos mucho, pero ¿y de lo demás? O sea, yo creo que... Ok, oye, hilo ya con el siguiente tema, que es, tú entras en, yo no soy muy usuario de redes sociales, pero al final el trabajo obliga, en redes sociales o de manera online se ven muchos negocios odontológicos, mucho doctor, top fashion, influencer, clínicas, que más que clínicas parecen spas. Esto es una realidad como la vida misma. Es verdad que nosotros conocemos el negocio, sabemos que hay 23.600 clínicas y que esa no es la realidad, pero eso es lo que se está exportando hacia afuera. ¿Cuánto hay de verdad hay? ¿Cuánto hay de marketing? ¿Cuánto, o sea, a día de hoy, la imagen que se está proyectando en la odontología, ¿creéis que es la que se tiene que proyectar? yo creo que al final se hace como forma de darle como una imagen distintiva a tu proyecto. Entonces se ve mucho esto de dentistas con ropa de calle que simplemente vas con unos guantes, tú dices, hostia, qué bien, qué flow tiene, o tratar pacientes sentados, que tú dices, eso no se hace, pero queda guapo, queda bonito, queda estético, la clínica toda moderna, es algo que no es realista, no es algo que te puedas encontrar, pero al final es algo distintivo y que llama la atención. Como todo, entonces intuyo que como marketing funcionará, porque como que te eleva la experiencia, entonces puedes aumentar un poco los ingresos, pero no es la realidad del oficio para nada. Yo también pienso como tú, es una forma de diferenciarse del resto. Hemos hablado antes de la cantidad de clínicas que hay. Bueno, pues si yo quiero que vengan a la mía, tendré que ofrecer algo que la de enfrente no tenga. Bueno, pues, no sé, pues, que sea bonita, que sea a gusto dentro. Y ya, una vez cubierto todo lo que viene a ser a lo mejor el servicio odontológicamente dicho, de salud oral, cualquier cosa que le pueda ofrecer de más está bien. Estética en el dental. Estética entendiendo pincho hialurónico en el tercio inferior. Que yo os digo, sé qué os viene a la cabeza. O sea, que ¿os parece bien que se pinche? ¿Os parece mal? ¿Creéis que es una manera de generar más negocio? ¿Creéis que os obliga a saber más de lo que ya sabéis en la carrera? Yo pienso que un poco irremediablemente es la evolución de a dónde está tirando la odontología. Si se lleva bien todo el tema preventivo y educacional de la salud oral, cada vez debería haber menos gente sin dientes, o por lo menos con dientes hechos polvo. Si ya tú partes de una base buena, aquí lo único que queda es subir. ¿Qué es subir? ¿Cuál es el último punto? La estética. Primero, salud, función y biología. Que no te duela la boca y que funcione. Guay. Y a partir de ahí es mejorar, y a mejorar es la estética. Entonces, sí es verdad que lo que estamos diciendo antes, a lo mejor hay que tener un poco de cuidado de vender, vender ideas, vender motos de lo que va a ser la clínica o lo que te voy a hacer, pero sí, es a donde estamos tirando. Y a nivel conocimiento, ¿qué le diríais a un médico estético que dice que un odontólogo no conoce lo suficiente desde puntos de irrigación hasta zonas de... ¿Tenéis el conocimiento de esa zona como para pinchar ahí? No, a día de hoy no. Yo no me atrevería sin haber hecho ningún curso ni haber estudiado algo. Pero lo que esté es inferior, con repasar entiendo por repasar, un poco anatomía, técnica y producto, sí. Hace falta una formación específica para eso. O sea, pues saliendo de la carrera no puedes pinchar. No, pero tampoco estamos para nada lejos de saber. Pero tú lo harías sin un curso. No, pero no estamos años luz de saber No, pinchar no, la pero boca. con un curso mejor, yo que sé, de un mes, que sea los fines de semana, no sé. Sí, No sé, claro, cualquier sí. cosa que te Totalmente. enseñen a hacerlo, la técnica, cómo inclinar la aguja, cuántos grados, dónde no pinchar, eso yo sin un curso no lo haría. No. Y me gustaría hacerlo en un punto. Parece... ¿Qué es más fácil, que un odontólogo pinche hialurónico en el tercio inferior o que un médico estético haga un empaste? Por médicos estéticos, ¿a qué nos referimos? Cirujano no. Un cirujano. Cirujano puede. Dentista pincho. Hombre, Fácil. yo pienso que es más fácil que nosotros hagamos o nos guíes de eso. Sí, claro. Acabo de hacernos amigos de todo el pool de cirujanos estéticos. Bien. Oye, sé que lo habéis hablado, pero como yo no estaba, os lo pregunto.
Mañana, empezáis a trabajar. ¿Sois capaces de hacer una endodoncia? Sí, no. Unirradicular y radicular. Exactamente. De lo que pasamos Era por ahí. de lo que pasamos del premolar para atrás, lo derivamos. Pero de premolar para adelante, en principio y con humildad, sí. Si no está muy curvo. Va a ser un poco Si no más está complicado. calificado. No vamos a tener un máster de endo en la planta de abajo para mandarlo, pero habrá que derivarlo. Oye, ya al hilo de esto, porque vamos a hablar de una situación que se puede dar. Empezáis a trabajar en una clínica y habría tenéis que atender pacientes. Sí. Eso es la manera de ir cogiendo. ¿Qué le diríais a ese paciente que se sienta en el sillón dentro del gabinete? Que tiene lo que tenga, igual una endodoncia sencilla, ¿no? Y le vais a tocar boca, porque vais a ser vosotros. ¿Le diríais algo o no le diríais nada? ¿Le diríais que es vuestro primer caso? No, nunca. No. Nunca. Nunca. No, no lo digo ahora en la facultad. Oye, ¿tú has hecho esto? Sí, yo llevo 3 o 4 hechos. Me acuerdo, Y con la punta de aquí en el fondo así. Así que no, nunca. el primero que anestesié le dije que lo he hecho un montón de veces. Digo, no te preocupes, eres uno. Si algo nos han dicho, y ahí sí parto un palo a favor de la facultad, es saber llevar siempre esas situaciones en las que a lo mejor dices, hostia, o sea, estás ahí y dices, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer? No perder la calma y siempre, evidentemente, hacer las cosas bien, pero mucho más importante, que parezca que tienes todo bajo control. ¿Por qué? Que a lo mejor suena feo decirlo a alguien que sea paciente. Bueno, todos somos pacientes en cierto momento, pero a lo mejor es feo que lo escuche el paciente. Pero si tú no sabes lo que tienes que hacer en ese momento, que hasta cierto punto es normal, lo último que puedes hacer es que él sepa que no sabe lo que estás haciendo. Porque si ya tú estás nervioso, no normalmente, pero sí es verdad que muchas veces el paciente está nervioso. Vamos, en el gabinete no es el sitio preferido de nadie, yo creo. Pero si ya ves que el responsable de lo que te está haciendo está nervioso, ¡puf! Pues por lo menos esa fachada es muy, muy importante saber tenerla. ¿Verdad? ¿Quién os ha parecido el mejor profesor de toda la carrera? Pero porque igual oye esto y al final, no sé si influirá o no, entiendo que no por vuestros méritos, pero concho, yo recuerdo perfectamente quién es la persona que en la carrera a mí más me aportó. Y si me diera la oportunidad de decirlo, lo diría en voz alta porque creo que se lo ganó. Mejor profesor. Profesor, profesora. Sí, sí, sí. Estás... Pero en cuanto a todo, ¿no? Un poquito mix de a lo mejor lo bien que te cae, lo que te ha enseñado... Que lo inspira, el que te transmite. enseña, el que... Mira, no sé si fue en segundo, que creo que fue Pepe Sanz, que nos dio anatomía. A mí me parecía que a ese hombre le encantaba su asignatura y le encantaba ser profesor y además se le notaba un montón. A mí me acuerdo que yo veía sus clases y digo que se nota que le gusta lo que está haciendo y que no está aquí por estar. A mí me pareció muy, muy buen profesor. Yo voy a tirar, caerme bien, es que me caen bien demasiados profesores, sobre todo en el ámbito de la clínica, porque siendo didácticos no mucho, pero en clínica sí. Pero hay uno que sí que ellos saben quién es, pues no parezco que estoy enamorado de él. Está completamente Es su ídolo, parece ya cenar con él hoy. Pero ese no es malo. Pero porque es que hasta lo he buscado en Google, me he visto y todo lo que ha hecho y demás, y no sé. Lo estalqué antes de dormir, eso me lo Un día estaba cocinando y dice, Juanma, acabo de buscar en internet, este hombre hace tantas cosas. Es una máquina, es el doctor Jorge Cortés Bretón, es una máquina, o sea, es cirujano, pero también ha hecho prótesis y es al final, es algo a lo que yo aspiro. No sé si llegará a hacer algo como él, pero aspiro a eso, entonces lo tengo ahí como referencia. ¿Es un referente? ¿Es usted? Bueno, hay muchos buenos, ¿eh? O sea, yo te he dicho él por decirte uno, pero... No vale hacer la pelota ahora aquí, para que todo... Córtalo, Yo iba a tener una pelota ahora, córtalo si quieres. Siempre hay... No corto, esto no se corta. Aquí siempre hay alguno... Yo iba más, la pregunta iba más por quién nos inspira. Siempre hay alguien que te toca un poco más o porque, por lo que dices tú, porque vive su profesión y dices, concho, me gustaría hacerlo así o porque te inspira o que... Como ídolo entonces no. Yo te he dicho como buen profesor. Ídolo sí me lo tendría que pensar. Yo también, yo como yo no tengo a nadie en la cabeza mismo. Como buenos profesores y que me han ayudado y que sobre todo, que también es importante, ok, enséñame cosas de manera objetiva, pero también ese aporte y ese cariño. Yo, si no digo Ana y Silvia, mis profesoras de operatoria del cuarto, o sea, eso es, te enseñaban con cariño y al final, pues, Pues seguro que se sienten muy orgullosas en esto, porque al final entiendo que es parte de su trabajo.
¿Vosotros creéis, pues voy a seguir haciendo, estamos en una sección que se llama tocando el nervio, o sea, hay que apretar, pero ¿vosotros creéis que hay profesores en la universidad que están desconectados de la realidad, del mundo? O sea, del mundo, hablo del mundo de la calle. O sea, de que no se actualizan, lo dice. Que no se actualizan o de que piensan que el mundo funciona de otra manera como funciona de verdad. Antes hablábamos de ego, igual también tiene un poquito que ver, no lo sé. O sea, es decir, que al final os tienen que preparar para incorporaros a un mundo laboral en el que tocáis bocas y tratáis pacientes. Yo eso lo pienso casi todo el día, la verdad. Porque aprendemos muchas cosas que si has trabajado en alguna clínica afuera, ves que es imposible hacer. Plan, te podría decir tantas. Plan, en prótesis hacemos demasiados pasos que igual para atender a un paciente nuestro de prótesis, estamos en enero y nos dicen, igual no les da tiempo a terminar en mayo. Entonces, en una clínica fuera es impensable que tú le digas a un paciente, estamos en enero, igual no me da tiempo a terminar en mayo. En 2 citas... Deja de ser tu paciente. Claro, en 2-3 citas el paciente está feliz y contento con su prótesis. Nosotros no, nosotros tenemos que montar el articulador, mandar una prueba, probar otra cosa. Y es algo que nos enseñan porque se supone que es lo bien hecho, lo que se debería hacer, pero yo estoy seguro que o ellos no están ejerciendo la profesión ahora mismo, o ellos fuera no lo hacen, porque es imposible que ellos tengan una clínica donde trabajen y hagan realmente lo que nos están enseñando a nosotros. Es lo que yo Pues pienso. va a llevar la pregunta, ¿eh? O sea, al final, o bien porque dicen lo que no practican, que quiero pensar que no, o porque igual no practican y están, pues eso, un poco alejados de lo que es la realidad o las exigencias del paciente, que esa era la siguiente. ¿A vosotros os preparan para lo, abro comillas, resabiado, cierro comillas, que es el paciente hoy en día? Es decir, hoy en día el paciente va a la clínica después de haber mirado 107 webs, forocoches, foroenfemenino.com, todo el mundo sabe hacer endodoncias birradiculares, sea la pieza que sea, porque lo ha visto en un vídeo. Mitad y mitad, porque sí es verdad que nos hacen énfasis en saber tratar al paciente, cuidarlo, respetarlo, el saber lo que vas a decir y cómo lo vas a son decir. cosas que nos pueden echar en cara si lo Sí, hacemos. teóricamente sí nos han dicho mucho, pero es verdad que, y no es culpa de ellos realmente, pero estamos un poco cegados porque al final el paciente sabe que está en una universidad, sabe que somos alumnos, sabe que está pagando menos, entonces vienen un poquito como con la cola entre las piernas. Cambio fuera, supongo que irán con cuchillos y escopetas por nosotros, entonces, aun sabiendo que vamos a notar el cambio, lo vamos a notar. Si tuvierais que poner un porcentaje de los tratamientos que se hacen, me da igual en la universidad o en la que entiendo que en la universidad menos, que realmente son innecesarios, ¿qué porcentaje? Y necesarios. Sí, y no vale decir cero, ¿eh? ¿Cuántas férulas de descarga se cobra el paciente que no necesita? Y pero la descarga es como... Y también una célula de descarga. Es que morimos por los pelos por los médicos. Vamos, algo parecido. Bueno, te iba a poner 2 implantes y bueno, y te va a venir también una célula de descarga. Que es cierto que le viene bien, pero ya se maneja como tú dices, como un ibuprofeno, implante más célula de descarga. Y va todo junto. Yo diría el 30%, por decir un número, el 30%. ¿Sí? 30 me parece mucho. Tenta mucho, ¿eh? 30 te parece un 3 de cada 10 tratamientos que... No vamos a decir que son inútiles, Pero que podrían no hacer. pero podrías darle una vuelta al tratamiento. Sí. Yo pienso que Sí, para mí entran en la misma clasificación. Sí. O sea, me da igual que no sea necesario que tengan una alternativa que probablemente sea mejor para el paciente y peor para la... También creo que, por ejemplo, en el tema de la periodoncia, hay muchos pacientes que con un mantenimiento o con una limpieza profunda, por así decirlo, se podrían salvar o ser estables, y sin embargo, en muchas clínicas, soy 100% seguro sin saberlo, que les cobran raspados. Y no se les raspa luego. Seguro Eso es lo que iba a decir. La facultad, el porcentaje no son 30 ni de coña. No, yo era muy poco porque está supervisado por profesores que te estoy diciendo que nos hacen hacer cosas. Los suyos que no sea... Exactamente. yo me refería Pero a- he visto en clínicas que la férula de descarga es un paracetamol. Las caries, nosotros en la facultad muchas veces que si la carie es una caries incipiente o muy poca cosa, nos dicen, no, nada, tranquilo, póngale flúor. Y lo vemos en un mes. En la calle eso no existe, flúor no habrá ni en la mini. Flúor no existe.
Y hay un huequito pequeño y dicen, increíble, aquí tenemos una reconstrucción. Pero eso es verídico y lo he visto. Claro. Eso No te lo vas a creer, pero te tengo que quitar el diente. Eso sí es verdad. En la calle sí que hay muchos tratamientos. Está llorando. Venga, y vamos a bajarlo ya un poco más a lo concreto. De cada 10 implantes, ¿cuántos creéis que se podría evitar poner? Uf. Bueno, eso es pelearse con la periodoncia, pero... O con el endodoncista. sí. Yo creo que se podrían salvar muchos implantes si la endodoncia se hiciera mejor. Yo vuelvo a soltar el 3. 3 otra vez. Yo vuelvo a soltar el 3. Si es verdad que a veces, sobre todo en perio, ven el diente colgando por un pelo y te pelean y ráspalo y... No. Pero sí, yo diría ni un 3. Oye, ya para acabar, que me lo estoy pasando pipa, pero tampoco podemos alargar esto sin Eddie. Tenéis un micrófono, cada uno, tenéis la ventaja de haber pasado ya por prácticamente toda la carrera, de tener una incorporación incipiente al mundo laboral, habéis conocido la parte de profesores, conocéis la parte de ejercientes, algo que queráis decir al sector dental, y al sector dental son pacientes, profesionales, gente clínica, proveedores, dejar vuestra huellita y... Pues yo sobre todo te voy a hablar de lo que conocemos hasta ahora, que es el ámbito facultad, universidad, y es que considero que hay demasiadas materias inútiles, que no sirven para absolutamente nada y que no recuerdas cuando terminas la carrera, y otras que considero que son útiles, pero que en su momento fueron inútiles por el momento en el que las dimos. Por ejemplo, ahora mi compañero en teoría de psicología, considero que es una materia bastante interesante porque lo que dimos en los contenidos, recuerdo cosas vagas y era algo curioso, pero la dimos en primero de carrera, sin ningún tipo de base ni nada sobre lo que aplicarlo. Es verdad. Considero que si la pusiéramos este año, por ejemplo, en En quinto, quinto estaría bien. no sé, es muy útil para recordar cómo poder tratar a un paciente, el manejo del paciente como algo más concreto. Y también, con lo que estábamos diciendo antes, que siento que los profesores muchas veces no nos enseñan cosas o utilidades prácticas reales que tú digas, esto lo vas a necesitar, esto es algo útil. Nos rellenan con información que no entienden o no quieren entender que te la tragas y luego la escupes porque realmente no te vas a quedar con nada de eso. Sería mucho más práctico quedarse con cosas que realmente lo vayas a usar cuando termines la carrera. Cosas más prácticas reales. Eso, yo, resumiendo mucho lo que ha dicho él, creo que se sobreextienden con la teoría. Entiendo que como llevamos el prefijo doctor, tienen que justificarlo de alguna manera y eso es haciendo que nos comamos 13.000 libros, pero lo que dijo Nancy, de esos 13.000 libros, mejor nos acordamos del 6. Entonces... Oye, que yo no robo más tiempo, que 1.000.000 de gracias, te me lo he pasado pipa, yo lo digo. He sido un poco canalla también, os he tratado muy bien, ¿no? Sí, Os he picado mucho. Me ha encantado lo de hay 3 alumnos por cada 7 alumnas, o sea, sois una facultad privilegiada, ahí queda, ¿vale? Para que tomen nota a la hora de elegir carrera. Es muy importante, nadie. Mira el móvil a cámara, Y que desde ya os invito a que ya cuando llevéis un tiempito ejerciendo, nos volvamos a juntar, hacemos un Infísimos y Canallas versión 2 y recapitulamos todo esto que hemos hablado y vemos si realmente se ha cumplido el mensaje conmigo. Y... De hecho, que te lo diga Juanma, estábamos en el coche hablando y digo, a mí me gustaría, no sé si se podrá o si ellos querrán o si X situación, pero yo creo que estaría muy guay ser un antes y un después, a lo mejor dentro de 2 años, que cojamos experiencia y que ya no estemos en la facultad, y yo creo que este podcast sería mucho más distinto que el que hemos hecho. Sí. Oye, has tirado el guante y yo te lo cojo. Tendré unas pocas canas más, pero nos volvemos a juntar aquí, por supuesto, y hablamos ya. Igual ya me contáis tantas cosas que ya no tengo ni que hablar, no sé qué puede ser. ¿Vale? Que 1.000.000 de gracias por haber venido y que ya has salido de vuestra casa. ¿Vale? Genial.